Lucy San. Yo tengo una frase que he usado que se llama, o que dice así, la colegiatura mata currículum. Y la he usado para mis pláticas cotidianas, la voy a usar ahorita para hablar de algunas cosas lamentables de la educación. Hoy se sustituye a los buenos maestros por los maestros carismáticos. El carisma es una herramienta pedagógica que puede permitir sustituir capacidad, conocimiento, cátedra, porque al final el maestro es el que se supone que tiene el saber, el conocimiento, y debe de comprobarlo, o debe de probarlo, perdón. Es decir, debe dar la última palabra en una clase, debe marcar qué es realidad, conocimiento verdadero, qué es mito. Pero hoy desgraciadamente, como ya estamos en la era que decía la Biblia, a lo amargo se le dice dulce y a lo bueno se le dice malo. Un maestro con estas características, que se preocupa por los alumnos, por el aprendizaje, por sacar gente que sabe que va a llegar a ser un agente social, y ese agente social debe determinar, pues teniendo unas bases psicológicas, emocionales, psicosocioemocionales, cognitivas, motrices, que le permitan integrarse a una sociedad para ser productivo y para ser parte, es decir, para convivir con la demás gente. Y obviamente ser competitivo en su área de formación, en lo que él tenga su meritocracia, sus documentos. Y sus documentos deben, pues, estar avalados de una práctica, ¿no? El problema es que, repito, hoy, al menos en las escuelas de masas élite, hay tres escuelas: la escuela de masas, la escuela de élite y la escuela de masas élite. La escuela de masas élite es esa escuela que tiene posibilidades de pagar colegiaturas, pero no tan caras ni tan exclusivas como para que la escuela te pueda garantizar el posicionamiento tuyo dentro de una área laboral, porque socialmente incluso perteneces al grupo. Solamente estás tratando de saber cómo llevar a cabo lo que te toca hacer, porque eres parte del grupo, eres de la clase con el control de los medios y modos de producción. Y entonces, pues, quieres saber cómo hacerlo, ¿no? Y hoy, en el mayor de los casos, pues se va a estudiar eso en el extranjero, ¿no? Entonces, la escuela de masas élite es la escuela que surge a partir de la explosión demográfica de las escuelas de masas. ¿Cuáles son las escuelas de masas? Pues las escuelas que creó el Estado para dar educación gratuita. Esas escuelas que el Estado creó para educación gratuita es porque, bueno, no supuestamente, sí llegó a tener ese tiempo. El Estado tenía la respuesta de tener empleo para esos egresados, porque estaba creando sus propios cuadros y no cuadros contestatarios. Entonces, de la UNAM, por ejemplo, salieron los presidentes hasta los años 80. Todos los presidentes eran de la UNAM. Cuando terminó la época revolucionaria, claro, o sea, de Cárdenas en adelante, ¿no? Entonces, desgraciadamente ahí en los 60, 70 se da una explosión demográfica, se aumentan los niveles de calidad, en la calidad de vida, y no se atiende el problema de la reproducción postrevolucionaria. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues en la Revolución Mexicana había muchas bajas, y había muchas bajas por la guerra y por el nivel de vida. Entonces se podían tener 12 hijos y esperar que 2 quedaran vivos como adultos. En este caso es que los 12
llegaban a la edad adulta y requieren cubrir necesidades, requieren un empleo, vivienda, etcétera, etcétera. Entonces se da en México el fenómeno de la clase media y entonces la escuela del Estado pues no tiene la capacidad y además ya no quiere tener la capacidad porque cuando quiebra el Estado benefactor en los años 80 pues ya no quiere tener la responsabilidad de administrar la educación. Entonces ahí entran las escuelas de masas élite y aparecen escuelas de masas élites en los 4 niveles de la educación y no hay ningún problema en decirlo, pero a mí la que me importa es la educación superior. ¿Por qué me importa? Porque es donde estamos poniendo a la gente en sectores sociales y esas personas se supone que están formando otras personas sobre lo que nosotros les enseñamos. Y regresando al punto, desgraciadamente hoy no se enseña al alumno, se le tiene a gusto, con maestros que lo hagan sentir a gusto, con horarios, eh, con cargas académicas, con costos accesibles, donde prácticamente lo único que están haciendo es pagar en abonos su título. Sepan o no sepan, los están graduando. Entiendan o no entiendan, los están graduando. Los maestros tenemos la consigna no escrita de que estás abriendo grupos de 5 gentes, de 3 gentes, de 10 gentes y que no debe de irse ninguno y que enseguida brinque a alguno que se quiere ir, se le hace el estudio de mercado, se detecta por qué se quiere ir y lo primero que quieres ver es qué maestro es el que está fallando, qué maestro no está dándoles lo que el alumno quiere. Y otra vez repito, no es que el alumno vaya esperando tener una buena educación y que le formen todas sus capacidades, destrezas y aptitudes, porque finalmente son, yo no estudié nunca en particulares, son alumnos que fueron rechazados del sistema público. Buscaron en el Politécnico, buscaron en la UNAM, buscaron en las universidades estatales y no se quedaron. Entonces van a estos lugares en donde a ver qué logran, ¿no? Entonces ya vienen con ciertas edades que no coinciden a las edades de educación media, vienen sin estudiar muchos, vienen sin haber tocado libros durante años y pues no quieren que se les exija prácticamente nada, ¿no? Porque no viene su mente, no viene entrenada para estar en esos niveles, porque la mente es como los músculos, o sea, si no estás entrenado, pues te dan calambres. Entonces el cuerpo, si no está preparado, así el cerebro, eh, llegan queriendo supuestamente titularse como licenciados en y no saben nada. Van buscando después que el posgrado les permita un mejor sueldo y lo mismo, regalamos posgrados, reducimos horas académicas, reducimos eh, baterías pedagógicas de aprendizaje y de evaluación y les ponemos 10. ¿Por qué? Porque la escuela ya te dijo que son 4 o 5 y hay que ponerles 10. Y tienes que ser carismático con el alumno. ¿Qué quiere decir carismático? Tienes que caerle bien, tienes que decir lo que él quiere oír, tienes que estar de acuerdo con la ideología del momento que el alumno trae de la calle. Que si ahorita está de moda decir que todos somos homosexuales y queremos y lesbianas y eso, está bien. Que si hoy decimos que la mujer tiene derecho a fumar, tomar, ser promiscua, tener los mismos trabajos que los hombres, excepto que no se meten a trabajos donde arriesgan la vida, pues está bien. Que está bien decir que una familia son 2 hombres o 2 mujeres criando un hijo, pues está bien. Que crees que ser cristiano es adorar a la Virgen de Guadalupe y a la Santa Muerte y a Jesús en el mismo plato, que está bien. Que ya no le puedes decir a un alumno en media superior ni en secundaria o primaria
que se corten el cabello, que se vistan con decoro, que las mujercitas se vistan con decoro, con decencia, que no vayan como prostitutas a la escuela, a los hombres que vayan como hombres, no como homosexuales o como pandilleros salidos de la 1313. Y, y lo haces porque en esa etapa pues, se supone que todavía estás formando valores, ¿no? Cuando ya te llegan con transición de género en la edad adulta, no lo puedes hacer, es decir, en licenciaturas y en posgrados. Ajá. Pero sí te puedes rehusar a darle clases a un transgénero que va a ser maestro de primaria o a un homosexual que quiere ser maestro de primaria, ¿no? ¿Por qué? Por esa sencilla razón de que van a distorsionar el género con tus hijos. Pero vuelvo a repetirte, tú tienes que hacer como todos. Que es homosexual, muy bien. Que es lesbiana, muy bien. Um, que incluso te das cuenta que es asocial, que es una persona violenta, agresiva, y le vas a dar un título de maestro, le vas a dar un título de educador, le vas a dar un título de entrenador, de coach. Pues es lo peor que puedes hacer. Tú tuviste a ese alumno o a esa alumna eh, con el líbido alto y lo vas a mandar a trabajar con jóvenes que tienen el líbido alto, pues es fatal. Entonces, recuperando la idea para ir cerrando el video, eh, hoy los maestros tenemos que agarrar y poner 10, sí o sí o sí, o pierdes tu trabajo, pierdes tus horas, pierdes cada 3 meses, cada mes, depende de cómo estés trabajando, tu contrato se acaba y tu contrato depende de que el alumno diga, muy bien, muy buen maestro. Y repito, eso ya no es, me enseña, me exige, me, me confronta, me regaña, me enseña a ser persona. No, es me hace sentir a gusto. Me sirvió un buen plato de comida, me lo comí y me gustó. De hecho, así ve uno en las evaluaciones. Pues a mí me gusta mucho su clase, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que preguntarte, bueno, ¿te forma su clase? ¿Te enseña su clase? ¿Te instruye su clase? ¿Te redarguye su clase? ¿Te confronta su clase? ¿Te hace una persona crítica contigo mismo, con tu formación y con tu papel como sujeto social? ¿O solamente hace como que da clases y tú haces como que estudias y te va a regalar el, el pase de esa materia porque es parte de tu abono que estás dando para tu título, que ya te aseguró la escuela, ¿no? Porque hoy ya se asegura que el alumno puede sacar el título sin hacer examen de tesis y ya no tiene que ni siquiera hacer una publicación, ¿no? Tú dile que con puros 10 o con un promedio de 9.80 lo vas a exentar, le vas a dar el título por excelencia. Tú dile que si hace una tesis sería una tesina, pero que de todas maneras ya está titulado, simplemente sería un proceso administrativo, que puede brincarlo por el acuerdo 286 y el alumno se titula, se puede titular. Entonces estamos sacando analfabetas funcionales, es decir, salen a saber nada, a hacer nada y querer un puesto de trabajo, y cuando se les dice sabes esto, sabes aquello, pues no lo saben. ¿Y la culpa de quién es? Pues del que no les enseñó, ¿no? Y esa responsabilidad la estamos cargando hoy en la educación superior y media superior en México. Ya ni te hablo de primaria y secundaria, ¿no? Pues espero que sea útil las reflexiones si eres catedrático o eres alumno. Lucy Sal.